Se tomarán fotografías para difundir las actividades de este tribunal electoral, las cuales estarán a disposición del público en general en la página de internet y las redes sociales oficiales. Si considera que las imágenes publicadas afectan sus intereses o vulneran sus derechos, tendrán el derecho para oponerse a su publicación, haciéndolo tan solo del conocimiento de la Unidad de Transparencia. Muy buena tarde a todas y todos. El Tribunal Electoral del Estado de Campeche les da la más cordial bienvenida a la conferencia intitulada Políticas Lingüísticas y los Derechos Indígenas. En principio, destacamos el acompañamiento de quienes integran el pleno de este Tribunal Electoral local. Magistrada María Eugenia Villa Torres. Magistrada Ingrid Pérez Campos. Secretario General de Acuerdos, David Antonio Hernández Flores. Magistrado Presidente, Francisco Javier A. Cordóñez. Agradecemos también la asistencia del funcionariado de este tribunal y de las personas que siguen la transmisión a través de nuestras redes sociales oficiales. Sean todas y todos bienvenidos. Recibimos con gusto la presencia del Director General de Grupos Vulnerables, Gaspar Kawich, quien nos acompaña en representación de la titular de la Secretaría de Inclusión. Saludamos también al Subsecretario de Educación Superior y Media Superior del Estado de Campeche, Román Rosas. Igualmente damos la bienvenida al Subsecretario de Educación Básica del Estado de Campeche, Roberto Herrera, quien asiste en representación del Secretario de Educación. Reconocemos también al enlace educativo de la Secretaría de Educación Pública, Abraham Isoteco. Agradecemos la presencia de la jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, Sacil Sonda Ramírez. Nos complace recibir al director de posgrado, Luis Fernando Góngora, y al académico investigador, Daniel Muñoz, quienes asisten en representación de la rectora del Benemérito Instituto Campechano. Es un honor contar con el contador y oficial mayor Felipe Flores Chi, quien nos acompaña en representación del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Campeche. Igualmente saludamos a la representación del director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, Luna Tello. Asimismo, recibimos con gusto al representante de la directora general del Instituto de Cultura y Artes en el Estado de Campeche, Abraham Eguán. Nos complace recibir a la intérprete y traductora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Susana Vázquez. Extendemos un saludo a la académica de la Universidad Intercultural de Campeche, Miriam Solís Lizama. De igual forma, reconocemos al contador público del Instituto Nacional Electoral, Ricardo Díaz. Saludamos con gusto al responsable del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, Carlos Tamayo. Asimismo, damos la bienvenida a la representante de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Campeche, Alejandra Ruiz. Finalmente, agradecemos la presencia de las personas que nos acompañan en representación de la titular del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. El respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios es un tema prioritario para lograr una sociedad más justa e incluyente. Las políticas lingüísticas deben garantizar el acceso a la educación, la justicia y la participación ciudadana en las lenguas propias de cada comunidad.
En este contexto, esta conferencia es una oportunidad invaluable para reflexionar sobre los derechos indígenas desde un enfoque intercultural y con la perspectiva de derechos humanos. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Lázaro Hilario Tus-Chi, rector de la Universidad Intercultural de Campeche. A continuación, me permitiré leer un breve síntesis curricular de nuestro ponente. El doctor Tus-Chi es originario de Pomuch, es doctor en antropología por la Universidad de Salamanca y cuenta con una destacada trayectoria como investigador, docente y promotor de la lengua y cultura maya. Es un autor de múltiples obras especializadas sobre cultura, sociedad, lengua y cosmovisión maya, y ha impartido conferencias en América y Europa. Fue propuesto al Premio Nacional de Artes y Literatura por su labor en favor de los pueblos originarios. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz al doctor Lázaro Hilario Tus-Chi, a quien pedimos recibir con un fuerte aplauso. Es este. Muy woli, que vaya a leer. Kimak ola di talakale esh hach. Kimak iwoshan tu memela intalin chantik batawete le estiolal ang tukul kubeta te lupasta lu yanatun u chalal ichkaslan tang u reflexionar ta bishane kulu u tukul le más igual ano way México behlai. Kinwalik testu yash abetu una atal ichiltulak le instituciones el kuyala le bish upahtalun utzabal ojet bil una atal chambi tukul más igual kaho más igual mako más igual winkobo beishanu más igual miatzilo yash kini walik teshan letzikbala utialupahtalu utzab ojet bil bishanuko políticas y chuyal jikas anta anshan u políticas lingüísticas kuyalale tume ma ache he masha kupahtalu natik ma e masha kupahtalu u tukultik bishanik wa funcionario wa he masha he makamake be ora kabetu jubal kabetu naatar kabetu utzab ojet bil tialupahtalu yanat he tushku he tushake utukul más igual mako. Antes de todo les agradezco a el Honorable Tribunal Electoral del Estado de Campeche el que me haya permitido poder acercarme y poder hablar de lo que muy poco a veces se habla. Agradezco, por supuesto, a nuestro querido magistrado el que me permita poder estar en esta ocasión y platicar sobre el tema de las políticas lingüísticas. Hace mucho tiempo que lo quería manifestar. Lo hacemos desde nuestra universidad, como rector de la Universidad Intercultural de Campeche, pero también como docente. He tenido la oportunidad de poder trabajar con jóvenes, con comunidades, con niños y buscar esa sinergia y esa comunicación con este pueblo generoso y noble que es nuestro pueblo maya, al que yo igual pertenezco. Magistrado Francisco, muchísimas gracias. Magistrados, magistradas, muchas gracias igual por permitirme nuevamente, lo digo, estar acá y comentar y conversar sobre este tema de las políticas lingüísticas. ¿Y por qué es importante hablar de ello? Tenía yo 2 videos, salieron mal, no importa. Yo creo que lo importante acá es que podamos acercarnos y conectarnos sobre este tema tan importante que debemos nosotros potencializar, no solamente como funcionarios públicos, sino como personas. Y no solamente como personas, sino como seres humanos que somos. Yo siempre abogo a la humanidad. Creo que una de las características de nosotros, antes de ser antropólogos, somos mayas, es
abogar siempre a la humanidad. Nos enseñaron desde que nacimos a entender ser humanos. Yo creo que por ese lado quiero presentar este tema de las políticas lingüísticas y que podamos cuando menos empaparnos un poco con este tema, que no es un concepto, es una forma de entender el mundo también. ¿Pueden pasar el siguiente, por favor? La siguiente diapositiva. Por eso yo inicio diciendo que los derechos de los pueblos mayas o los pueblos originarios en el mundo, en especial de nuestro país, y hablar también de nuestra península, hablar de nuestro pueblo maya, está renaciendo. Porque antes no se nos escuchaba. Porque antes éramos los olvidados. Porque antes estábamos de ese lado. Y preferían castellanizarnos antes de hacernos partícipes de todo este mundo en donde también nosotros teníamos y debíamos estar. Y por eso inicio diciendo, Pachtalil más igual cajo, tumbinuca costal. Están volviendo a nacer. Y lo estamos viendo en los actos. El siguiente, por favor. Pero, ¿qué significa, en principio, ser indígena en el siglo XXI? Esto creo que ha sido una pregunta recurrente desde siempre, desde que nos dijeron que éramos indígenas, desde que nos pusieron un bonito letrero en la frente y nos dijeron que éramos indígenas. Y nos estereotiparon y nos catalogaron de esa manera. ¿Pero quiénes fueron? Fueron aquellos que en un sistema político decidieron y definieron qué teníamos que ser nosotros y no nos pidieron permiso para hacerlo. Y así llegamos al siglo XXI, siendo indígenas. Siendo este grupo que muchos le llaman minoritario, que llegó y que está, cuando siempre hemos estado. La historia nos marca que siempre hemos estado y fuimos antes de los demás y siempre vamos a ser. Pero la conquista y la colonización nos hizo diferentes. Nos estereotipó y nos puso en la frente nuestra condición minoritaria. ¿Quiénes somos en el siglo XXI? Si somos críticos como indígenas, como mayas, como macehuales, tenemos que decir entonces que al siglo XXI ya no somos aquella imagen que nos enseñaron y nos mostraron hace 400 años, 300, 200 años, o hasta hace 100 años, o hace 50 años, o hasta hace 30 años, porque nos hicieron ser, nos marcaron. Ahora somos un poco más de 7 millones de hablantes de lenguas indígenas en México. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque significa que aún después de 450, casi 500 años o 500 años de dominación, todavía estamos y todavía estaremos. Y todavía sigue latiendo en nuestros corazones y en nuestras mentes esta alma sagrada de nuestros ancestros y va a seguir latiendo en tanto nosotros querramos que sea. Y si hablamos de México, hay poco más de 7 millones. ¿Cuántos de lenguas indígenas tenemos en Campeche? Casi 90,000 personas hablamos lenguas originarias. Y los más importantes, por supuesto, además del maya peninsular, que somos mayoría, también está el chol, el tzotzil, el celtal y otras lenguas, incluyendo aquellas que vinieron de Guatemala.
¿Y qué significa esto? Pues que en Campeche somos un hermoso mosaico lingüístico, un hermoso mosaico de lenguas originarias que convergen entre sí. ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Que no nos hemos dado cuenta. Que muy poco valoramos justamente esto. Y solamente cuando se van perdiendo las lenguas, nos lamentamos y nos damos los golpes de pecho. Ay, qué dolor, qué tragedia. Se murió el último anciano que hablaba la lengua Pocomam o Pocomchi en Guatemala. Muy pocos están hablando ahuacateco. Sí, pero ¿por qué? Quizá porque donde están nadie, absolutamente nadie se interesó por cuando menos poner un granito de arena ahí para que cuando menos se levantara o se permaneciera. Pues no se dio y solo nos lamentamos hasta que desaparecen. Ese es ser indígena en el siglo XXI, donde todavía nos sometemos a las políticas que nos dirigen y nos dictan, donde todavía nos sometemos a lo que nos dicen que tenemos que hacer. Ese es ser indígena en el siglo XXI, donde se reconoce lo antiguo. Me encanta esta parte porque hacemos alusión a los grandes sitios arqueológicos: Chichén Itzá, Xumal, Etzná, Calakmul, el gran reino de Can. Pero nos olvidamos de los que están vivos todavía. No es que los desconozcamos, están ahí. Porque no estamos acostumbrados a darles el lugar que se merecen como pueblo originario. Porque no estamos acostumbrados a darles ese derecho que por ley les pertenece. Ese es ser indígena en el siglo XXI. Y no solo en la península. Hablo de México y hablo de todo el mundo donde hay indígenas. Recordemos esa gran historia de represión, sanguinaria historia de represión que se dio en Estados Unidos, donde terminaron los pueblos originarios en campos de concentración. Porque ahí no se dio conquista y colonización. Ahí se dio un colonialismo salvaje que aún no se ha podido curar. La historia de los pueblos latinoamericanos o mesoamericanos pues son diferentes. Y obviamente sería otra conferencia poder conversar cuál es nuestro origen. Pero repito, si entonces se alaba y se reconoce piedra tras piedra, me encanta porque nos encanta construirlo, ¿no? Restaurar los sitios, pegar piedra por piedra con delicadeza y con el material suficiente y necesario, idóneo para levantar las grandes pirámides que se destruyeron en su momento. Pero poco hacemos por los descendientes que todavía siguen viviendo en la miseria, olvidados. ¿Por qué? Porque no nos reconocen como parte de esta historia. No estoy diciendo ni generalizando, pero es un proceso que está y todavía existe en nuestro país. La siguiente, por favor. Entonces, para que podamos entender el contexto de las políticas lingüísticas, perdón, podemos con
certeza puntualizar que son decisiones tomadas por autoridades nacionales o supranacionales, es decir, que no solamente son las nacionales, sino las internacionales, que tienen que ver sobre el uso, la enseñanza y la práctica, incluso el aprendizaje, el usar o el no usar la lengua. Vaya, es una política creada por un Estado, desarrollada por un Estado, planeada por un Estado, que tienen que ver con las políticas públicas, que tienen que conectarse con las políticas públicas para ser aplicable. Las lenguas entonces dependen del Estado. Dependen de una estructura creada desde afuera y que muy pocas veces conecta a la comunidad. Muchas políticas públicas a veces se desarrollaban así, gracias a los cambios y lo que ustedes sabrán seguramente que se han generado en los últimos años. Se crean las grandes consultas a las comunidades y se comienza a regular el tema de la atención de nuestros pueblos. Entonces, si estamos hablando de que el Estado es el que regula las políticas lingüísticas, entonces, ¿qué podemos esperar de una permanencia de las lenguas? Que van a depender mucho del interés de la política en turno para saber si permanecen o no permanecen. Hay una lengua, el cochimi, se habla en el norte del país. Quedan dos personas hablantes de esa lengua. Dos. Hace poco, la última persona que hablaba el pocomchi murió. Y no hubo interés por documentarlo. Y en este mismo proceso va el pocomá. Porque las políticas que se van desarrollando en ese momento, pues simplemente o lo ignoran o lo desconocen, o solamente se limitan a pensar que la historia es así, donde solo sobrevive el más fuerte. Por eso las políticas lingüísticas tienen que estar bien definidas, no solo en las instituciones, sino en las mismas comunidades, en las escuelas, en todas las áreas, donde se genere esa reflexión sobre lo que hace que nosotros seamos humanos, como dije en principio. Porque nada más es la comunicación. O sea, solamente es cómo nos comunicamos. Bastante pragmatic. Bastante pragmatic. Te lo pastal, uka kusta le masewalt ano. Bank pragmatic. Ba tano tuklik le instituciones o te lo pastal uka kusta le tano obo, le uchbent ano obo, utano le uchbent chibalo obo. ¿Qué están esperando? ¿Qué estamos esperando? Para que realmente le demos el lugar a nuestras lenguas originarias y las respetemos como deban ser. El siguiente, por favor. Y por eso hago una pequeña recreación, porque estamos hablando de una conferencia completa tan solo en esta diapositiva. Pero si nosotros nos vamos hacia la parte de la historia, sabemos que las políticas lingüísticas siempre han estado, siempre han estado aquí en el mundo. Y por eso cuando entendemos en estos antecedentes prehispánicos,
cuando los pueblos dominaban, los nahuas dominaban, los pueblos del altiplano dominaban, también en la zona maya dominaban las grandes familias, en el periodo clásico, en el preclásico, luego el posclásico. También había una política lingüística. Eran políticas lingüísticas que se llamaban de dominación. Y esas políticas lingüísticas de dominación se dieron con naturalidad, porque era tan común que eso precisamente permitió el desarrollo y el enriquecimiento de las lenguas en esos tiempos. La lengua maya yucatecana o lengua maya peninsular no puede ser aislada ni exclusiva, también se tiene que nutrir de las otras lenguas. Y por eso en el posclásico, antes de la llegada de los españoles, pues ya se había nutrido también de lenguas nahuatlatas. Venía con una influencia chontal, venía con una influencia náhuatl. Cuando llegan los españoles, los mayas peninsulares estaban hablando también lenguas diversas. Y lo tenían que hacer para el tema del comercio y también por dominación. Llegaban los grandes señores del centro hablando náhuatl, pues tú tienes que aprender náhuatl y además maya. Ese era ese concepto de política lingüística que se desarrollaba a partir de los grandes señores. Pero, ¿qué pasa cuando llega la colonia? La evangelización va a ser vital para ello. Los frailes franciscanos, los grandes conquistadores que llegan también a dominar con la lengua. ¿Sí? Y no eres español que hablamos ahora, era un español atropellado, un español viciado, que traía también influencia árabe y otras, y que venía también viciado, y cuando llega nos lo impone. ¿Pero a través de qué? A través de la evangelización. Y curiosamente, ¿sí?, ustedes dirán, nos destruyeron nuestra lengua. Si somos críticos, tenemos que decir que en esa política lingüística colonial también se buscó preservar la lengua. Y las políticas indianas lo establecieron muy bien. Y habían protectores de indios en la península, los que procuraban y cuidaban que esto realmente se aplicara. Y se escribieron diccionarios, y se escribieron, donde evangelizaban catecismos en lengua maya, y se transformó la lengua maya con caracteres latinos, y se comenzó a escribir la lengua maya con caracteres latinos. Y se hicieron grandes libros que la historia recoge ahora. Los grandes libros del Chilambalán, que primero se escribieron en lengua maya. El Popol Vuh, que se transcribió con caracteres latinos, que estaban en códices y se pasan a caracteres latinos. Esa es la historia de nuestra escritura y de nuestra lengua, la preservación de la lengua. Luego los grandes libros que aquí en Campeche, que conversábamos hace un rato con nuestros compañeros, que han sido desvalorizados y que deben estar en los libros de texto de nuestras escuelas y nuestras universidades, y deben ser casi como catecismos, me atrevería a decirlo, porque ahí está la sabiduría de nuestros pueblos, está el gran conocimiento de nuestro pueblo y de nuestros ancestros, el ritual de los bacabes que se encontró en Nunquiní, ese libro hermoso que después tradujo Ramón Arzapa Lomarí. Los cantares de Titbalché, preciosa obra de nuestro pueblo y de nuestros grandes maestros y de nuestros grandes sabios y filósofos, que fue transcrita también por Alfredo Barrera Vázquez. Y así como esto, hablando de los chilames, el de Ixil, el de Tizimín, el de Cahua, el de Maní, y el de donde en su momento hubo, ¿sí?, crearon precisamente esta resistencia en el periodo colonial. Pero ¿qué pasa en el periodo independiente?
en todo este periodo de ese México independiente, donde si somos o no somos, si estamos o no estamos, si somos ciudadanos o no somos ciudadanos. Entonces, dentro de esa política de ciudadanización, también se comienza a transformar esta nueva política. Y vemos que en el siglo XIX surgen esas leyes de castellanización. Y nuevamente la resistencia. ¿Quiénes resisten? No lo van a hacer los citadinos, lo van a hacer los que viven en las montañas, los que viven en los pueblos aislados, los que todos los días utilizan esta lengua y no les interesa hablar español. Pero aún así, en este periodo se crea todo este proceso para ir transformando la mentalidad del mexicano, del indígena, ¿sí?, del pueblo originario. Y ahí se puntualiza con la reforma. La ley de reforma, dentro de este proceso mismo legal, también va a poner su granito de arena para la castellanización. Y casi literalmente obliga, porque no existía el término pueblo originario, ni siquiera el término indígena, existía muy aislado para entonces. Porque todos somos ciudadanos y todos somos iguales. Entonces todos debemos tener el mismo proceso. Vamos. Y en el periodo revolucionario, nuevamente regresamos a este momento de castellanización. Nos castellanizan, buscan la castellanización. ¿Por qué lo hacen? Porque se entiende que estamos hablando de estas políticas de inclusión, donde ya no eres pobre ni eres rico, eres igual. La revolución crea este concepto, ¿no? Y vemos que poco a poco los conceptos del socialismo, que muchos de nosotros conocemos en esta parte de la historia, comienza a permear también y se comienza a mirar desde otra imagen, desde otra perspectiva, a aquel que fue llamado en su momento indio, ¿no? Indígena, el concepto indígena ya florece mucho más. Y entonces comienza este concepto de proteccionismo hacia el olvidado. Si eres olvidado y eres indígena, pues entonces hay que protegerte y hay que proteger tu lengua. El vasconcelismo generó ese parteaguas en la historia de las políticas lingüísticas. Y la nueva escuela mexicana, la escuela rural mexicana, la que da el espacio para que entonces muchos maestros comenzaran también a enseñar en lengua, porque se vieron obligados a hacerlo como en su momento lo hicieron los franciscanos cuando llegaron aquí, tuvieron que obligarse a hablar lengua para poder comunicarse con los naturales. Y regresamos nuevamente a este proceso de la historia. Bueno. Pero sabemos que dentro de esta historia de la política lingüística, el Instituto Lingüístico de Verano va a jugar un papel importantísimo en la preservación de estas lenguas, porque precisamente ante no es el desconocimiento o el desinterés del Estado, sino ante la pobre participación y actitud del Estado hacia las lenguas, tienen que venir estos misioneros evangélicos a enseñar en lenguas y a recuperar lenguas que se estaban perdiendo alrededor de 1940 por allá. ¿Y qué significaba eso? Pues un pequeño atisbo a la recuperación de esas lenguas. Fueron cuestionadas en su momento porque muchos pensaron que se dirigía a este neocolonialismo norteamericano y que sirvió de hecho porque a muchos antropólogos de entonces los engañaban. Es preciosa esa parte de la historia para las políticas lingüísticas,
porque a los etnólogos, antropólogos ingleses y americanos los mandaban a los pueblos para que averiguaran cómo estaban estos pueblos. Y sacaban grandes investigaciones sobre estos pueblos. Y muchos decían, no hombre, sirve para conocer a estos pueblos, su lengua, su cultura, su historia, su identidad, sus estilos de vida. Pero sabemos también hacia dónde se dirigía esta política de intervención. Entonces, las políticas lingüísticas, mis estimados amigos, han servido para todo. Han sido el parteaguas de un proceso de colonización, pero también de reconocimiento hacia las identidades lingüísticas. Y por eso, si entramos ya al siglo XXI, podemos observar cómo hay una resistencia recurrente en este tema de las políticas lingüísticas. Yo lo hice de manera general, porque si no es una exposición completa. Pero si vemos ese panorama de cómo desde la historia se va desarrollando todo este proceso de resistencias, tenemos que decir que nos falta mucho por hacer. Pero tenemos que estar conscientes también de ello. El siguiente, por favor. Entonces, esas políticas que mencionaba hace un rato de inclusión, las políticas educativas de impacto lingüístico, los que ahora se están trabajando y desarrollando desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, desde de las lenguas, indígenas, del INALI, el INPI, ¿verdad? Y las otras instancias que de alguna manera contribuyen a que se pueda ir, digamos, generando una dinámica lingüística propia hacia los pueblos originarios y de protección hacia los pueblos originarios, ¿sí? Sin duda también tienen que ser reflexionadas y también tienen que mirarse con ojo de lupa, porque no todas las políticas se aplican o deben aplicarse según el criterio de Lázaro Tuz, ¿sí? Como se establecen de alguna forma, porque muchas de esas, y perdón porque lo diga, porque aquí estamos muchos funcionarios, muchas de esas políticas se hacen desde el escritorio, se hacen con el cafecito y la computadora. Y no siempre llegan a una decisión de la comunidad, no salen de las decisiones de la comunidad. Y si tú les preguntas a los que lo están haciendo y les dices dónde fueron a buscar esa información, pues, aquí en internet, inteligencia artificial. Y parece vacile, pero sí es. Y muy pocos están en campo, conectándose con la comunidad, porque no es solamente llegar, tocar puertas y decir, oye, ¿habla usted una lengua? No. Conectarse con la comunidad es estar, es vivir, es sentir, es comprender, es reflexionar. ¿Y por qué lo digo? Porque necesitamos estar. Las políticas en torno a las lenguas originarias en México tienen que ser reflexionadas mucho más, siento yo. Y es parte de esa responsabilidad de nosotros como profesionales, pero también es una responsabilidad como mayas, como macehuales, como mayablantes, como descendientes de este gran pueblo, de este gran y noble pueblo maya. Mar, hemos sido muy nobles, demasiado nobles. Es para que reflexionemos. La siguiente, por favor. Entonces, allí vemos, por supuesto, cómo este hermoso espacio que nos dan las leyes para poder decir, aquí estamos, existimos, vivimos, tenemos leyes, tenemos derechos, ¿sí? Las que corresponden al Estado, a los estados y a las comunidades. ¿Cómo lo vemos de ese panorama lingüístico, ese panorama de las políticas lingüísticas, de los instrumentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
vital para la comprensión de todo este proceso. El convenio sobre pueblos indígenas y tribales de los países independientes. Perdón. La Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, en general, derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. ¿Sí? La 169 de la OIT. La ley federal principal, la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, y que ahora le pusieron una palabrita más, no me acuerdo más. Y que ahora está precisamente pugnando por ese reconocimiento de nuestros pueblos. Y por supuesto, seguramente lo conoceremos todos como funcionarios, ¿verdad? Esa ley estatal de derechos, cultura y organización de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Campeche, publicado el 12 de marzo del 2019. Esto significa que tenemos también en el estado una ley que nos protege. Y la pregunta de los 20,000 millones, el señor que ahora está sembrando su milpa en Pucnachén, ¿conocerá de esta ley? La señora que ahora está tejiendo o bordando su hipil en Cumpich, ¿lo conocerá? El joven que está ahora trabajando de ayudante de albañil ahí en Iturbide o en Xibalchén, ¿conocerá de esta ley? Bueno, dejémoslo como un punto de interrogación. Por eso es más fácil que en la comunidad la gente haga uso de sus prácticas comunales, de sus leyes, usos y costumbres, porque ellas sí se las conocen muy bien, a que conozcan de estas leyes. ¿Qué necesitamos entonces dentro de las políticas lingüísticas? Acercarlo más, hacerlo más visible en todos los espacios que se requieran. Porque solo así, sí y solo así vamos a poder entonces hacer que los pueblos accedan a sus derechos, a los derechos que les corresponden como pueblos originarios. Está denso esto. El siguiente, por favor. Evaluar la identidad. Está chévere eso. ¿Quiénes nos evalúan? ¿Quiénes tienen derecho a decir qué somos? ¿Quiénes tienen derecho, como dije al principio, a ponernos esta estrellita en la frente y decirnos eres indígena, no eres indígena, eres pueblo indígena, no eres pueblo indígena? Y me encanta porque las políticas de Estado son precisamente esas, evaluativas. Si no hablas ni una lengua, entonces no eres pueblo originario. Si no vistes el traje regional, entonces no eres pueblo originario. Y para que accedas a los beneficios del Estado, los beneficios, no sé, de construcción de algo o lo que fuera, no eres pueblo originario. Entonces, no puedes acceder a él. ¿Quién nos dice que somos? ¿Es un ente objetivo o un ente subjetivo? Y lo vimos hace poco, con todo el respeto que se merece esta gran audiencia. Solicitamos apoyo, y lo voy a decir. A veces no me corren después como rector. Pero solicitamos apoyo para Palizada, y no voy a decir dónde, ni cómo, ni cuándo, que conste. Y nos dijeron, para un tema de albergue. Pues no, porque Palizada no está contemplado en el catálogo de pueblos indígenas. Ni modo. ¿Cómo tú, desde ese concepto de pueblo indígena, puedes calificar si hay? Obviamente la ley existe y te lo establece, ¿no? Nos dice, así tiene que ser, así tiene que estar, y ese es el proceso, o sea, no hay de otra. Pero ¿cómo tú evalúas este elemento, este ente subjetivo, si la comunidad en un momento te dice, es que yo soy indígena y me autoadscribo como tal? A ver, pelea.
Pero es que no hablas la lengua, sí, pero me considero indígena. Pero no tienes el derecho, pero me considero indígena. Entonces ahí entra el dilema entre institución y comunidad. Por eso hablo de que la identidad cultural va en constante evolución, va cambiando, se va transformando. No podemos decir quién es o no es. Tiene que ser una decisión personal. Por eso vemos esos cambios también en el concepto de políticas lingüísticas, esos cambios que se han generado últimamente, en los últimos 10, 15 años. Como el impacto cultural que ha tenido en la mentalidad de los jóvenes, por ejemplo, ¿sí? El hecho de decir, pues yo soy rapero, soy hip hopero, y hablo maya, y entonces cantan en maya, hip hop y rap maya, y reggaetón y reggae maya, y se ponen y tú dices, están revolucionando el concepto de la identidad. Pero ¿saben qué es lo más importante y más bonito de esta corriente que se está creando? Es que estos jóvenes comienzan a resistir. Es un acto de resistencia. Porque nadie puede venir a decirle, oye, no lo hagas. También dentro de las políticas lingüísticas se definen esos cambios que se tienen que dar. Los jóvenes lo están representando muy bien ahora en las comunidades. Y sienten esa identidad. Tener vato loco y ley. Vale, más igual en Shan. Y así te dice. ¿Saben qué significa eso? Yo soy vato loco. O sea, yo soy de la vida loca, pero soy indígena. Soy más igual. ¿Y saben cómo se refleja? Porque a pesar de tener la gorra de lado, vestir como cholo o como ustedes quieran, como hip hopero, a la hora del ritual del chachague, petición de lluvia y del janlicol, ahí están haciendo el ritual, participando en el ritual, hablando la lengua. ¿Qué significa eso? Que todavía está esa esencia metida en el tuétano, en el corazón, en el alma y en el espíritu de estos jóvenes. ¿Quién evalúa eso? A ver, ¿qué institución se atreve a evaluar eso? Nadie. Porque ahí está implícito y en las políticas lingüísticas tienen que definirse también. ¿Verdad que está chévere? Ese es otro de los conceptos que tenemos que definir, porque están nuestros jóvenes allá y nuestros niños creciendo. Las nuevas generaciones están creando resistencias lingüísticas y están creando nuevos conceptos. Antasene haipono. Mahan kasela celular tamana. Conten chipa basti que le Free Fire no. Vamos chamaco, vamos a jugar el Free Fire. Chamaco. Subidos en la mata porque no hay señal en el pueblo, pero en la mata sí hay. Y ahí ves 3, 4 chamacos colgados en la mata de pitch, porque es el que está más grande en el pueblo. Y ahí están sus combates de Free Fire, y hablando maya. Hello, chae, tope, chinga, talking topic. Ese concepto de la resistencia lingüística está implícito y todavía lo vemos en nuestras comunidades. ¿Verdad que está bonito? Yo así lo veo. El siguiente, por favor. ¿Qué nos viene? ¿Hay futuro? Yo diría que sí. Mientras haya voluntad, mientras haya fe, yo también tengo fe en muchas cosas, porque creo en Dios. Creo que sí podemos sobrevivir a estos cambios, porque se están generando estos cambios. Nuestra lengua
ya hubiera desaparecido hace muchísimos años, algunos siglos atrás. Pero si hay un acto de resistencia que pueda ser validado es la de nuestros pueblos, que lo han hecho precisamente porque sienten que tienen que permanecer. Y es ese acto, no solamente el acto del reconocimiento de la lengua, sino una concepción del cosmos vivo, que todavía está conectado con la naturaleza, con los ancestros, y eso es lo que ha generado también esta permanencia. Y nuestras lenguas siguen vivas precisamente por eso, porque lo han preservado nuestros ancestros, los abuelos, quizá nuestros padres no tanto. Porque los chavos de ahorita son de la generación de los padres que dejaron la milpa. De muchos padres que se tuvieron que ir a trabajar a Cancún, a la Riviera Maya, a Mérida, a Estados Unidos, y los dejaron olvidados. Bueno, no tanto. Y la lengua también comenzó a cambiar y a transformarse. Y hay un parteaguas, ¿eh? Y es importante, creo que nosotros podemos tener ese conocimiento porque somos mayores y recordamos muy bien los procesos en la historia reciente de nuestros pueblos que hicieron que se generara ese parteaguas. Y más que claro no podemos estar. ¿Dónde se genera ese parteaguas? Desde el huracán Gilberto. El huracán Gilberto vino a cambiar y a transformar muchos estilos de vida en la península. Esa forma tradicional de vida que existía antes de Gilberto impactó fuertemente. Porque ese huracán destruyó la península. Y cuando digo destruyó, destruyó la península. Y somos testigos de eso, los que estuvimos en ese momento. Desaparecieron milpas, se perdieron producciones locales, desapareció todo. Y que obliga a los jóvenes de esas comunidades a migrar y a buscar nuevas oportunidades en los sitios turísticos. Y los niños que van naciendo y creciendo se quedan en casa al cuidado de los abuelos. ¿Y saben qué es lo bonito en buena parte de eso? Que los abuelos son los que le transmiten a estos jóvenes, dentro de este concepto de política lingüística, su cosmovisión, la identidad. Y por eso hay esa resistencia. Los jóvenes de ahora, de 20 y tantos, 30 y tantos años, son jóvenes que cuando estaban en esos tiempos sufrieron la ausencia de los padres. Y ahora, este concepto del que estamos hablando de política lingüística también tiene que ser reinterpretado. Porque hay una historia detrás. Por eso, el reto de preservar los valores indígenas en la educación es vital. Nos hemos olvidado también en buena parte de esto. Los que nacimos en las comunidades, en los pueblos, en las rancherías, podemos recordar muy bien todo este proceso. ¿Sí? Me encanta hacer una pregunta a mi auditorio y es una pregunta muy interesante. Solamente con levantar la mano, o sea, no hay por qué explicar más. Me gustaría que de todos los que estamos acá, con el respeto que se merecen, ¿a quiénes le hicieron Hetzmek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me encanta esta respuesta. Muchas gracias para los que tuvieron la intención de levantar la mano. Los que no se preocupen, no se va a morir pronto, nada de eso, no, ni nada. ¿Por qué? Porque eso nos hace ver que aún en estos tiempos y en nuestros tiempos, todavía reconocemos ese valor tan intrínseco, tan puntual, tan propio de nuestra identidad. Y seguramente, si tenemos hijos, muchos de nosotros se lo hemos hecho también. Quizá lo moderno,
¿Qué pone la botella de ron, no sé qué encima, ¿no? Vino tinto de Europa. Pones la pizza y vámonos a Helsinki, pero tienes que tener el padrino. Oye, al niño, vamos. ¿A cuántos le hicieron 9 veces de un lado y 9 veces del otro? Todos. ¿A cuántos le pusieron allí en su mesa a sus hijos cuando le hicieron Hetzmek? Le pusieron ¿cómo se llama? La pepita, le pusieron el huevo, le pusieron todo lo que tenía que llevar como elemento simbólico del Hetzmek. Por ejemplo, y es que estamos hablando, dentro de este concepto de política lingüística, todo ese engranaje que se da en la identidad y que todavía lo preservamos y lo tenemos en nuestro consciente y en nuestra práctica, ¿sí? Pero que en ocasiones nos negamos a reconocer. Ay, ¿cómo te atreves? Esa cosa es de brujos. No estás loco, esa cosa es anticuada. ¿Cómo te pasas, loco? Ese niño va a quedar mareado que estás girando a cada rato. ¿Cómo le vas a dar una pepita de calabaza que va a atorar en su pescuezo y se muere? ¿Cómo le vas a dar ¿cómo se llama? Que coma el niño puro shish de maíz tostado? ¿Entiendes el sentido cuando descubres que por qué le pusieron la pepita al niño? Para que, ¿cómo se dice? Brote su conocimiento. ¿Por qué le pusieron pinole de maíz tostado y miel? Saluyol, para que recuerde su alma, su pensamiento. ¿Por qué le pusieron el huevo duro? Para que abra su pensamiento. Entonces, si todos nos damos cuenta que en todo ese concepto, tan solo en el Hetzmek, que nos hicieron, y por eso creo que por eso estamos así bien, ¿no? Descubrimos la esencia de nuestro origen dentro de las políticas lingüísticas. Queremos. No es que se preserve o se haga como la antigüedad, porque ya cosas ya no pueden suceder, pero sí tenemos que reconocer y reflexionar sobre lo que nos espera a nosotros y a nuestros hijos, a nuestra progenie, a nuestra genealogía, porque también el día de mañana, cuando no estemos, también vamos a ser chivalo, también vamos a ser ancestros. Y ahí va a estar el concepto del olvido o el recuerdo. Las políticas lingüísticas tienen que reconocer este concepto puntual de la identidad. Estereotipos, etnocidios y resistencia, que es el último punto que me gustaría conversarles. ¿Qué son los estereotipos? Bueno, es que tú eres porque eres, y yo soy porque soy. Bueno, y en este mundo globalizado del siglo XXI, donde repito, la inteligencia artificial está a flor de piel, donde la tecnología es lo primero, donde ya incluso nos olvidamos de pensar. Se nos hace más fácil abrir la laptop. Bueno, Sebastián ni el laptop utilizan los chiquitos, ya puro hypo, ¿no? Y ahí buscan, y ahí descubren, y ahí encuentran. Y ahí dentro de ese acto de resistencia encontramos también a los que ya dicen, ¿y por qué entonces no usar esta misma tecnología para seguir resistiendo? Y entonces se crean esos espacios tecnológicos, informáticos, donde los jóvenes mayas están escribiendo y están mandando mensajes y están creando softwares en lenguas indígenas. Y están revolucionando nuevamente el futuro de las lenguas indígenas.
creo, y se los digo con ese respeto que nuevamente se merece este gran auditorio, que no hemos hecho mucho hasta el día de hoy. Y me incluyo. ¿Por qué? Porque a pesar de los esfuerzos y las insistentes formas de decir, aquí estamos, no lo podemos hacer solos. Necesitamos de todos. De esos todos que de buena voluntad y de forma desinteresada quieran ser y estar, creer, pensar, sentir, vivir esta esencia de nuestro origen. Porque quieras o no, todos los que estamos aquí también tenemos un origen indígena. Aunque seamos europeos, no importa. Pero somos indígenas. Tenemos ese origen, somos mestizos en buena parte. Este Campeche hermoso, plurilingüístico, pluricultural, ese Campeche que impacta, que pega todos los días, pero que se mantiene escondido, que no quiere sacar a flote ese origen y ese sentimiento de los chivales, como yo les llamo, que son nuestros ancestros, y que de alguna manera seguramente estarán esperando en este universo cósmico, ¿sí?, la respuesta de su gente. Yo hablo siempre de eso. Creo mucho en ello, creo en la naturaleza, creo en los creadores del universo, porque así me lo enseñaron mis ancestros y mis abuelos y mis padres. Me enseñaron a hacer los rituales, me enseñaron a rezar, me encanta eso. Me enseñaron a comunicarme con ellos, porque era la forma de demostrarlo el origen. Y mire, aquí Lázaro Tús dando una conferencia en el tribunal sobre lo que siente y sobre lo que cree que debe ser la política lingüística. Creo que es el último, ¿verdad? ¿Sí? Y ya les presento a un gran maestro, don Juan Bautista Tzul, un sacerdote maya en Tijolop, en Yucatán, ahí en el sur profundo de Yucatán, ahí por Peto. Don Juan Bautista Tzul era sacerdote maya, pero no era de aquellos que pasaban allá con sus penachos y mostrando lo que no era, o que iba a Tulum a hacer bodas mayas. No, en absoluto. Este señor era de los maestros, que conocían del cosmos, que conocían los tiempos, que conocían la naturaleza, que sabían de medicina tradicional, que sabían de las curaciones y hasta adivinaciones. Era un buen maestro. Y siempre nos lo dijo y siempre nos lo recordó, como se lo recordó a sus hijos y a sus nietos. Uyesh laxilesh, uyesh tunut an uchbenchi balo. Lekenus saatalut an masewal makobe, tumbinu uchuluk inilu shulwayokol kabe, mishbik in uka kushtale. El sentido profundo de decir como autoridad maya, escuchen, estimados amigos, la palabra de los antiguos ancestros o de los ancestros. Cuando se pierda la palabra de los antiguos señores, de los hombres más iguales, es el tiempo en que se va a perder el mundo en el que vivimos. Nunca más va a regresar. Y hablaba de la palabra. Quiero terminar con esta frase y decirles, primero, que ojalá haya creado un poco de conciencia y que esto también sea palabra para seguir difundiendo. Me encantan estas pláticas.
las disfruto, porque forman parte de mi energía, de mi fuerza, de mi conocimiento, pero también de mi compromiso por difundirlo. Y por eso nuevamente, mi estimado magistrado, mis estimadas magistradas, le agradezco mucho que hayamos podido difundir la palabra de lo maya en este espacio. Muchas gracias a cada uno de ustedes, y si hay preguntas y comentarios, si hay el tiempo, por supuesto, con mucho gusto. Aquí estamos. Guayano, en tu cátedra. Gracias. Que nos invita a repensar las políticas públicas desde la visión y necesidad de los pueblos indígenas. A continuación, abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Invitamos a las personas asistentes a compartir sus inquietudes o reflexiones de manera respetuosa y clara. Maloki, Maya Cajilois, Kinwa Kinwo Tumembela, Tan Sigbayetele. No, sumak, basu tukul tulaklema sol, yanticajilois, Dios botiques. Doctor Hilario, es un honor escucharlo. Muchas felicidades por su brillante exposición. Al magistrado que nos representa. Yo creo que hoy tenemos que tocar ya las puertas, generar las condiciones para que nosotros como pueblos indígenas ya hagamos exigencia de la tan anhelada reforma constitucional que corresponde al artículo 2 en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en donde compartimos con los representantes de la Cámara de Diputados. Hoy, con la reforma constitucional, es muy importante y válida la reflexión de hoy, y sobre todo abrir los espacios para que de manera institucional, de manera moral, como compromiso de los pueblos indígenas, ya tengamos que conformar la ley reglamentaria del artículo 2 constitucional. El gobierno federal, a través de esa reforma que se realizó con las consultas, donde todos los que estamos acá participamos de manera directa o indirecta, hoy tenemos que concluir ese proceso. Y hasta la reforma al artículo 2 constitucional, nuestros hermanos indígenas no somos objeto de derecho, somos sujeto de derecho público. Y hoy la dinámica cambia. Nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, estuvo en Santo Domingo Este para presentar el primer programa del FAISPIAN, que es el programa del Fondo de Aportación para la Infraestructura de los Pueblos Indígenas. Hoy nuestros pueblos, nuestros hermanos indígenas van a ejercer su recurso de manera directa. El reto que tenemos hoy, y yo le aplaudo y le reconozco que hable en este foro, y todos los amigos que están acá, es gente que está trabajando de una u otra forma en que podamos mejorar las políticas en materia de derechos de nuestros hermanos indígenas. Viene una oportunidad muy importante, y yo creo que valdría la pena otros foros de reflexión de cómo vamos a construir la ley reglamentaria del artículo 2 constitucional, en la que la Cámara de Diputados está reconociendo más de 47 derechos en favor de los pueblos indígenas, y que hoy el Congreso de Campeche tiene que armonizar la Constitución política en su artículo 7, en su artículo 9. Y sí consideramos importante que estas reflexiones, estos pensamientos se vayan preparando para que en el momento que se lleve a cabo la consulta, en donde se van a integrar 10 mesas, podemos participar. Y tenemos que expresar lo que no ha llegado, lo que tenemos que reconstruir y cómo lo vamos a reconstruir todos. En el tema de salud, de educación, de vivienda, de infraestructura.
la fuerza de los pueblos indígenas, la comunicación, la lengua. Los que están también participando de manera indirecta, los traductores, intérpretes, yo creo que hay que reforzar ese tema. Y vale la pena informarle que en el caso de Palizada ya están considerados en el catálogo y ya han recibido ya sus primeros proyectos. Se registraron 11 comunidades. Campeche ya tiene 262 comunidades registradas en el catálogo nacional. Ese catálogo cumplió con una serie de requisitos e información que nuestros hermanos indígenas, las comunidades, las propusieron. De las 68 variantes que existen en el país, 42 están en Campeche, y que es el reto que la universidad, los institutos, podamos documentar, fortalecer la identidad, tener toda esa identidad cultural que ya le he dicho a usted claramente. No solo la resistencia, somos los dueños de los recursos naturales y toda esta identidad cultural y riqueza. Estar en Campeche, ser indígenas y también los que aportan, participan, colaboran, intervienen, defienden, yo creo que eso es lo que nos hace ser un pueblo muy rico. Nuestras autoridades, la gobernadora, la presidenta, las instituciones, las autoridades, yo creo que ya está el camino, ya están los escenarios constitucionales, legales, entonces tenemos que ya ir identificando cada aspecto, cada derecho, cada concepto para que Campeche, como siempre, siga siendo un estado maravilloso. Y felicitarlo, licenciado Lázaro. Gracias. Y a nuestro magistrado también que nos brinda el espacio. Muchas gracias, buenas tardes. No habiendo más preguntas o comentarios, cedemos el uso de la voz al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Francisco Javier A. Cordóñez, quien dirigirá un mensaje institucional de agradecimiento a nombre de este órgano jurisdiccional. Malo. Niblolal, señor rector Lázaro, de verdad que más allá de lo ordinario en lo que estamos acostumbrados en este tribunal electoral, de tratar de resolver, de conectar, como usted lo había dicho, cada quien en su trinchera en este tribunal, hemos aportado y hay demasiado trabajo hecho por parte del funcionariado, sobre todo en temas de pueblos y comunidades indígenas. Para nosotros no es un tema aislado. Para nosotros, ser campechanos es un distintivo. Para nosotros, en el Tribunal Electoral, estamos muy, pero profundamente orgullosos de nuestras hondas raíces. Tenemos varias costumbres, tenemos varias actividades, tenemos varios dinamismos, sobre todo para preservar algo que nunca debió habernos dado más que orgullo. Creo, y soy un convencido, creo que todos efectivamente somos indígenas, estoy altísimamente orgulloso inclusive de mis propias raíces, y efectivamente que usted nos venga a sacudir, porque de una u otra manera la docencia se nota y le rebosa de la misma manera como a mi persona, en un sentido sobre todo de ir hilando y conectando. Hoy me da muchísimo gusto sobre todo que el auditorio es un auditorio de amigos, es un auditorio donde efectivamente pudimos convocar a muchas personas y que efectivamente se dieron inclusive algunas instituciones, porque estamos en receso de verano, muchas instituciones, hoy día se dieron convocatoria aquí, con representaciones, pero en la convocatoria sigue siendo fuerte, sobre todo en temas que importan a la sociedad. Me da muchísimo gusto ver cómo es que personas como Eslovenia, de la Secretaría de Gobierno, se encuentran con nosotros, mi amiga Sácil, de la Secretaría de Educación, desde luego también Abraham Isoteco, de la Secretaría de Educación Pública, Irene Yolanda, de la Universidad Autónoma de Campeche, Felipe Flores, que asiste en representación de mi muy estimado
colega y amigo y aliado, ¿sí? El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, a quien a través suyo, por favor, le extiendo un saludo. Desde luego, del Instituto Campechano, muchísimas gracias, mi muy estimado maestro Luis Fernando Góngora. Repito, hay instituciones como la de ustedes que también se encuentran en receso, pero que da gusto que ustedes asistan en esta ocasión. Mariana, muchísimas gracias, Mariana Luna, de Itacam. Abraham Ewam, también que se encuentra con nosotros, y muchísimo agradezco en representación de la Dirección General del Instituto de Cultura. Salúdeme, por favor, muchísimo a la maestra Mónica, que mucho queremos. El Instituto también Nacional de Pueblos Indígenas, a través de Susana Vázquez, Carlos Tamayo. Bienvenido, amigo. Esta siempre es tu casa, y desde luego también en esta ocasión a través del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, PROBIPI, pues bueno, esta, insisto, es tu casa. Alejandra, cómo no saludarte también, y también extender a través tuyo a la maestra Ligia Nicteja de la Comisión de Derechos Humanos. De verdad que nuestro agradecimiento y apoyo por ser instituciones aliadas. Margarita Pech, intérprete de INPI, muchísimas gracias. Y no menos importante, una institución que para nosotros resulta ser estratega. Me refiero al Instituto Nacional Electoral, en esta ocasión representado por el maestro Ricardo Cuevas Díaz, a quien agradezco mucho su presencia y sobre todo la oportunidad también de ser enlace para que el rector de la Universidad Intercultural de Campeche se encuentre el día de hoy. Invitarle, señor rector, no únicamente a haber escuchado su plática, sino de hecho hay un proyecto, nos comentaba ya el secretario de Acuerdos previamente, de poder concretar un convenio de colaboración, sobre todo que nosotros de una u otra manera estamos inmersos en la tutela de derechos político-electorales, ¿sí? En donde en muchas ocasiones hemos tocado fibras de pueblos y comunidades indígenas. Agradezco muchísimo al funcionariado del Tribunal Electoral, ellos son muy respetuosos, lo saben muy bien, el espacio es pequeño en el Tribunal Electoral, pero primero los invitados y luego nosotros. Eso es algo que marca y distingue al pleno de este tribunal, y por ello, en concierto, lo mismo hablo en voz en esta ocasión de la magistrada María Eugenia Villatorres, de la doctora Ingrid Pérez Campos, y del maestro David Hernández Flores. Nosotros, insisto, en el tribunal estamos demasiado gustosos de ver cómo el día de hoy, pues usted llenó un auditorio. El margen de convocatoria que usted tiene es poderoso, y máxime sobre todo que nosotros lo único que hacemos es ser interlocutores, es ser sobre todo anfitriones, y tratamos de ser buenos anfitriones en temas tan profundos y tan importantes como lo son el de los pueblos y las comunidades indígenas. Basta ya de decir que son sectores vulnerables de la sociedad. No lo son. Son parte importante, primordial y eje fundamental de nuestra sociedad. En la temática de los derechos político-electorales, así lo hemos entendido. Y tanto el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Campeche y este tribunal, sobre todo en el plazo correspondiente al respeto del registro de las candidaturas, siempre respetamos la autodeterminación. El que una persona alce la bandera y diga, soy indígena, para nosotros eso es suficiente para desplazar un manto protector. Ojo, como en cualquier tipo de derechos, el uso en muchas ocasiones se traduce en abuso. Y eso es también una labor legítima que realiza este tribunal y todas las autoridades electorales. Cuando alguien presume que es indígena porque sabe que tiene un lugar, digamos, pues un paso adelante que las personas cotidianas, entonces también las autoridades tenemos que desplazar a áreas de investigación, sobre todo tomando en consideración que en muchas ocasiones hoy, y usted no me va a dejar mentir, pues mucha gente se presume indígena, se dice indígena
única y exclusivamente para privilegios, no justo para mantener y preservar nuestro origen, nuestras raíces y mantenerlos vigentes. Hubo una época oscura, como usted bien lo ha dicho, en el México moderno, en donde daba vergüenza inclusive apellidarse Maya. Muchos Ek fueron estrellas, muchos Zul, caballero. Pero hay otros, como nosotros, que mantenemos y preservamos justo nuestros apellidos como marca indeleble de lo que somos y nunca aspiramos a borrar ese pasado que trasciende y que tiene vigencia en el presente. Por eso le reitero, si bien es cierto, hubo momentos, digamos, pues, en donde el ánimo nos ganó, porque creo que fue contagioso, sobre todo su buen decir, pero le vuelvo a insistir, creo que la convocatoria aquí está, palpable, el gusto y el privilegio que usted haya tomado a esta institución justo como una ventana de oportunidad, yo creo que los agradecidos somos nosotros, señor rector. Siéntase usted en su casa y a nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, de verdad que nos es muchísimo, muy grato expresarle nuestro reconocimiento y significar que la exposición que hemos escuchado nos permitió comprender cómo las políticas lingüísticas, lejos de ser un tema accesorio, son una vía fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos originarios. Cada palabra compartida por usted, señor rector, hace patente el vínculo inseparable entre lengua, identidad y dignidad, y se reafirma la necesidad de proteger y revitalizar los idiomas indígenas como parte de una justicia sustantiva. En el Tribunal Electoral del Estado de Campeche entendemos y comprendemos que la justicia electoral debe ejercerse con sensibilidad cultural y con una mirada amplia sobre los contextos sociales a los cuales servimos y nos debemos. Por ello celebramos en este espacio como un ejercicio, desde luego, de formación y conciencia institucional que fortalece y nutre nuestra labor cotidiana. Reitero nuestro reconocimiento, señor rector Lázaro Tuz Chi, por su compromiso profundo con la causa de los pueblos mayas y con la construcción de un país donde la diversidad no solo sea reconocida, sino también valorada y promovida. Gracias, muchas gracias, tan solo por el favor de su atención. Finalmente, invitamos a quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche a hacer entrega del reconocimiento al doctor Lázaro Hilario Tuz Chi en agradecimiento por su destacada participación y por la valiosa información compartida. El Tribunal Electoral del Estado de Campeche otorga el presente reconocimiento al doctor Lázaro Hilario Tuz Chi, rector de la Universidad Intercultural Campeche, por impartir la plática Políticas Lingüísticas y los Derechos Indígenas al funcionariado electoral del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, en el marco de la Agenda de Colaboración Interinstitucional San Francisco de Campeche, Campeche, a 31 de julio de 2025. Firmamos los integrantes de este pleno. Muchas felicidades. Gracias. A nombre del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, agradecemos a todas y todos su presencia. Con esto damos por concluido el presente evento. Muchas gracias.